Bienvenidos a su sección de noticias Lago News. Hoy vamos a hablar de qué está pasando en las principales bolsas de valores. También vamos a explicar por qué en estos últimos días han habido caídas en muchas acciones de diferentes sectores, por ejemplo en el sector tecnológico, y que tú puedas saber si es algo de qué preocuparse o incluso una oportunidad. Y hablando de oportunidades, también voy a hablar de una nueva oportunidad que se está dando en el mercado de bienes raíces desde 50 pesos en México. Yo soy Manolo, tu anfitrión de tu noticiero financiero Lago News. Reportaje especial, ¿qué está pasando en las bolsas de valores y otras oportunidades interesantes de inversión? Recientemente hemos observado una tendencia a la baja en las principales bolsas, tanto de Estados Unidos y un poco también en México. Pero ¿qué está pasando? ¿Será una oportunidad para comprar más o algo de qué preocuparnos? Vamos a verlo. En la imagen estamos observando los cambios porcentuales acumulados de la semana pasada en los índices. De color azul está el índice Dow Jones, que tuvo una minusvalía de menos 1.05% la semana pasada. De color morado, Standard & Poor's 500, que tuvo una minusvalía de menos 2.43%. Nasdaq fue el más golpeado y tuvo una minusvalía de menos 4.94% la semana pasada, y lo vemos de color naranja. Y en México también tuvo un impacto algo menor de menos 0.73% en el IPC la semana anterior. Esta la podemos observar con la línea verde. Ojo, sí son porcentajes a la baja, pero recuerda tampoco entrar en pánico, dado que es parte de la naturaleza de invertir en estos instrumentos. La bolsa tiene volatilidad, y así como la semana anterior hablamos de un menos 1, menos 2, menos 3%, claro, depende del índice, también han habido muchas semanas con más 1, más 2, más 3% o más. Es parte de los ciclos en bolsa. No sube de manera continua todas las semanas, sino que habrá cierta volatilidad. Pero la pregunta a resolver aquí es: ¿qué está pasando? Son muchos motivos los que mueven el precio de las acciones. Uno de ellos incluso está asociado a otro instrumento ajeno a las acciones, los bonos. Y comenzó el 10 de febrero, donde las tasas de rendimiento de los bonos a 10 años han incrementado de 1.13% hasta 1.61%. Lo que significa un aumento de 0.48% en su punto más alto del año. Al momento de grabar este video, las tasas están alrededor del 1.50%. A ver, ¿cómo interpretar estas tasas y por qué un movimiento tan pequeño en estas tasas está afectando el rendimiento de las principales bolsas? Esta alza en las tasas se traduce como invertir en instrumentos de alta seguridad, que son los bonos, y en el largo plazo, y van a empezar a pagar un rendimiento mayor. Es decir, está empezando a existir un incentivo para invertir en el largo plazo. Pero también, para darte un poco de teoría financiera intermedia, debes de saber que este tipo de instrumentos suele tener dentro de su tasa la inflación esperada. Es decir, si se espera que el precio de las cosas va a subir mucho en el futuro, los inversionistas de bonos, para poder comprarlos, van a exigir una tasa mayor en el bono. Es como si aquí en el caso de México las cosas que ahorita suben alrededor de 3.5% promedio por la inflación, y los CETES están pagando un 4%. Pero imagina que la inflación se dispara a un 8% de toda la economía. Ya no haría sentido invertir en CETES al 4%. Los instrumentos a tasa fija deben de superar la inflación para que exista más apetito para comprarlos, y esto en especial en los bonos que son a largo plazo. En resumen, los inversionistas están interpretando esta acción como una expectativa potencial para que la inflación suba, ya que el gobierno de Estados Unidos, al estar apoyando la economía para salir más rápido de la pandemia, tanto con estímulos, los famosos cheques que han dado a las familias, las personas en Estados Unidos tienen más liquidez en este momento, más dinero disponible para gastar. Esto lleva a más compras, más gasto de las personas en aumento, lo que puede detonar por oferta y demanda que las empresas decidan comenzar a subir los precios de sus bienes y servicios. Es decir, gente gastando más, más dinero en circulación, y esto puede orillar a un aumento de precios. ¿Y esto qué tiene que ver con las bolsas? Bueno, estas especulaciones de que la alza en los bonos se traduzca en una verdadera mayor inflación en el futuro puso nervioso a los inversionistas y a las bolsas de valores. Vamos a verlo. Por ejemplo, en el S&P 500, estas imágenes son una forma visual de ver los rendimientos individuales de las 500 empresas que forman parte del índice. Entre más rojo quiere decir más pérdida, y el verde hace referencia a la ganancia.
Lo importante observar es que hay días buenos y días malos. Existe mucha volatilidad a corto plazo. Si vemos el rendimiento específico del 25 de febrero, podemos ver casi todas las acciones estuvieron en rojo. Esto sería una alarma muy grande si todos los días fueran así, cosa que no sucede de esta manera. Son etapas, hay días y hay tendencias. Ahora, en la otra tabla, vamos a observar los rendimientos de una semana. Aquí todavía se puede notar cómo algunas acciones siguen en negativo y otras se están recuperando poco a poco a una semana de rendimientos. Entonces recordemos que esto es normal a un día. Vamos a ver periodos de rendimiento un poco más largos. Si vemos en la imagen los rendimientos year to date o rendimientos desde que inició el año, es decir, de los 2 meses que llevamos del año, hay algunas acciones que han subido y otras bajado. Hay una tendencia mixta. Pero ahora, si revisamos el rendimiento a un año, desde febrero del 2020 a la fecha, podemos darnos una idea de cómo le fue a estas 500 empresas en el año. Recordemos que dentro del índice se encuentran compañías como Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, Google y tuvieron un crecimiento muy grande el año pasado, impulsado por la pandemia. Entonces, aún con la caída de la semana pasada, hay rendimientos muy notables en muchas acciones en periodos de un año. La conclusión es que a corto plazo, un día, una semana, un mes o incluso a muy pocos años, la volatilidad de la bolsa puede ser alta. Pero esto he explicado en muchos videos que en el largo plazo la bolsa suele superar muchas otras estrategias, pero debes de estar dispuesto a poder esperar ese largo plazo para que se materialicen los frutos. Estás invirtiendo en empresas y una empresa no crece de la noche a la mañana. Más bien hay que dejar que la estrategia de negocio se materialice a través de varios meses o incluso varios años. Y siguiendo con el análisis de la semana, ¿quiénes fueron los sectores más afectados? Estamos viendo la gráfica del índice Nasdaq 100. Este índice que se enfoca en las grandes empresas tecnológicas y tuvo una caída de menos 4.94%. Vale la pena recordar que este índice Nasdaq 100 tuvo un rendimiento positivo del 84% del punto más bajo de la caída de la pandemia hasta el día de hoy. Entonces, si tú invertiste desde hace tiempo, esta caída es pequeña comparada con las ganancias del último año. Mira lo que te tengo. El día 23 de marzo de 2020, este índice tocó el punto más bajo y fue de 7,007 puntos. El día viernes 26 de febrero del 2021 tenía un valor de 12,909 puntos, que representa ese poco más de 84% que te contaba. Cuando los inversionistas sintieron preocupación por el alza en los rendimientos de los bonos, por la interpretación de una mayor inflación, comenzaron a vender las ganancias que tenían acumuladas, la famosa toma de ganancias. Ahora veamos a nivel empresa. Verás varios nombres conocidos que muchos inversionistas tienen dentro de su portafolio y de ahí que varios se están preguntando ¿qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a ver los principales impactos. Las empresas más afectadas del sector tecnológico que fueron impactadas durante la semana anterior son Snapchat menos 9%, Airbnb menos 9%, Zoom menos 5.3%, Uber menos 4.5%, Facebook, Apple, Google, Amazon alrededor de menos 3.5% y Microsoft menos 2.4%. Pasando a otras noticias, tenemos una nueva fibra para invertir desde tu casa de bolsa favorita, en este caso fibra Soma. Recuerda que las fibras son portafolios ya armados que dentro tienen muchas propiedades de bienes raíces, hoteles, centros comerciales, naves industriales, edificios residenciales. Estas propiedades tienen beneficios por rentas, ya sea por las rentas de los hoteles, del departamento o el local comercial, por ejemplo en una plaza, de tal modo que periódicamente van a generar un dividendo, usualmente de manera trimestral, que sale de esas rentas. Vamos a ver a detalle de qué se trata Soma. Tenemos esta nueva fibra en el mercado mexicano, fibra Soma, del desarrollador Grupo Sordo Magdaleno. Fue la primer fibra en listarse en la Bolsa Viva en 2021. Viva, la Bolsa Institucional de Valores, que es la otra bolsa de valores con la que contamos en México, además de la Bolsa Mexicana de Valores. Fibra Soma es un grupo inmobiliario que se enfoca en los sectores de retail, usos mixtos y oficinas. Cuenta con más de 889,000 metros cuadrados de desarrollo en México. Los metros cuadrados es uno de los factores para analizar antes de invertir en una fibra.
y lanzó al mercado nada más 135.5 millones de certificados con un precio de 50 pesos cada uno, que se identifican con el ticker SOMA21. Después de salir a bolsa recaudó más de 6.769 millones de pesos y en un comunicado de prensa comentó que los recursos obtenidos van a ser destinados para proyectos de desarrollo, expansiones y adquisiciones. El portal inicial de Fibra Soma tiene 13 propiedades ubicadas en las principales ciudades de México, con aproximadamente 684.392 metros cuadrados de superficie arrendable. De los activos que forman parte del portafolio, 10 se encuentran en operación, 2 en fase de desarrollo y un activo en fase de planeación. Y aquí ves en la pantalla algunos de sus principales centros comerciales como Arts, Plaza Satélite o Universidad. En otras noticias, GameStop subió la semana pasada en un día más del 100%. La historia de volatilidad de GameStop aún da de qué hablar. Vamos a recapitular un poco de la historia de la primera subida y qué pasó con esta acción. Vamos a verlo en 6 puntos. El primero, había instituciones financieras apostando a que bajara el precio de la acción. 2. Pequeños inversionistas organizándose por medio de redes sociales para comprar la misma acción y así hacer perder a las instituciones que habían apostado en contra de la acción. 3. Mucho volumen de compra, subió el precio de la acción en más de 1.600% a finales de enero, de aproximadamente $20 hasta $468. 4. Después se tomaron las ganancias y hubo ventas masivas y muchos inversionistas pequeños que no sabían qué estaba pasando vieron una etapa de baja masiva porque esa alza no era sostenible. 5. Se suspendieron incluso temporalmente transacciones y bajó a niveles de $40 a $50 promedio. 6. Durante la semana pasada la acción subió en un día más del 100% nuevamente a raíz de un anuncio corporativo que hicieron. El martes, la empresa anunció que su director financiero y vicepresidente ejecutivo Jim Bell va a dejar su cargo el 26 de marzo del 2021 para ayudar a acelerar la transformación de GameStop. Generalmente, si un director financiero sale de la empresa, el mercado y los inversionistas pueden tomar esta noticia como una mala señal. Claro, todo depende del motivo de la salida y quién lo sustituya. Ahora, el anuncio tuvo aquí otro efecto. Este anuncio provocó que el volumen de transacciones fuera mucho mayor, ayudando a impulsar el precio. Esto puede ser por dos cosas. 1, porque los inversionistas ven una oportunidad a largo plazo con los cambios que se están produciendo en la compañía, o porque actualmente el nivel de ventas en corto, es decir, los grupos que están apostando que el precio va a bajar, es aún del 30%. Entonces puede ser también parte del efecto de ir en contra de estos grupos, como sucedió hace unas semanas. Después del anuncio, la acción pasó de $44.97 a más de $101.70 a final del viernes, teniendo un rendimiento del 126.24%. En el año la acción ha tenido un rendimiento de 440%, algo muy atípico. El 1 de enero estaba en $18.84 por acción y el viernes 26 de enero 101.74. Como podemos observar con este ejemplo, este anuncio de reestructuración corporativa modificó el precio de una acción, pero de manera muy atípica. Después de este movimiento, las autoridades financieras de Estados Unidos decidieron comenzar una investigación por supuesta manipulación de mercado e incluso suspendieron las transacciones de más de 20 acciones distintas de otras empresas por supuestos vínculos de redes sociales organizadas para inflar artificialmente el precio de las acciones. Cambiando de tema y con el auge de las criptomonedas, hay un exchange, es decir, una plataforma de compra y venta de divisas digitales que quiere cotizar en bolsa. Vamos a verlo. La persona es Brian Armstrong, el CEO de la empresa. Coinbase es una plataforma de comercio de criptomonedas más grande de Estados Unidos y tiene su sede en San Francisco, California. Esta plataforma ofrece sus servicios de compra-venta en 32 países y también ofrece almacenamiento y gestión de activos digitales en 190 países de todo el mundo. El jueves 25, Coinbase presentó la solicitud ante la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos para salir a cotizar con el identificador o ticker COIN. Todavía no hay una fecha específica para su salida, pero se espera que sea este año a través de la bolsa de empresas tecnológicas Nasdaq.
Coinbase presentó resultados y comentó que tuvo ingresos por $1,140 millones en el 2020, comparado con los 483 millones del 2019. También tuvo ganancias netas por 322 millones versus una pérdida neta de 30 millones en 2019. Tuvo un importante crecimiento este 2020. Hasta el 31 de diciembre la empresa contaba con 43 millones de usuarios verificados y 2.6 millones de transacciones mensuales en la plataforma. Noticias rápidas. JP Morgan Chase retira su división de banca privada en México y firmó un acuerdo con BBVA para transferir los negocios locales. Elon Musk comentó la semana pasada que el precio del Bitcoin le parece alto. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró que el Bitcoin sigue sin establecerse como un medio de pago y es una manera, eso comentó, extremadamente ineficiente para llevar transacciones. Eso originó una caída en el precio muy notoria la semana pasada. Roblox, la compañía de videojuegos, sale a bolsa el próximo 10 de marzo. Nueva vacuna de Johnson & Johnson, la cual cumplió con los requisitos para que se le autorizara su uso de emergencia, según un análisis publicado este miércoles por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Yo soy Manolo, tu anfitrión de Lago News. Fue un gusto estar contigo. No olvides darle like, suscribir y activar la campanita para los próximos videos financieros y Lago News de cada semana. Coinbase, Roblox. Ay, Manolito, esto se va a poner muy bueno. Aquí te voy a dejar otros videos para que continúes con tu aprendizaje. Mucho éxito.